tiempo maravilloso que nos permite tener. Es la segunda parte de este mensaje de resistir al diablo, que es el mensaje 9 tomo 3, si no estoy mal. Hay mensajes para creyentes nuevos que están nuevos del hermano Watchman, que está disponible en la página de lsm.org. Así que los invito siempre a que puedan ir al mensaje y leerlo también. Si tienen el libro en físico, pues también hay que leerlo. Una de las cosas bien importantes de este mensaje, como muchos, es que nosotros debemos darnos cuenta, aprender algo, darnos cuenta cómo es que sucede cierto asunto. Y esto es cómo opera Satanás. Por un lado, y cómo nosotros podemos estar en victoria o podemos vencer. ¿Ah? Especialmente comprender cómo es que él ataca y en qué esfera se mueve. Eso de esta manera lo decimos. En qué esfera se mueve él para que nosotros podamos identificarlo. En primer lugar, debemos aprender que Satanás actúa en la conciencia del ser humano. ¿Ya? Nosotros los seres humanos, según la Biblia, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la conciencia es una de las funciones de nuestro espíritu. En algún momento se ve afectada por Satanás. Apocalipsis 12:10 dice: ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche. Esto nos muestra que la obra de Satanás es acusarnos, el trabajo de Satanás es acusarnos. ¿Eh? Esta acusación, como les digo, la realiza en ese lugar, en la conciencia, en esa parte que es la que nos hace ver nuestros errores, digámoslo de esta manera, la parte que percibe al Espíritu Santo actuando y redarguyéndonos, exponiéndonos de nuestras faltas, pero también percibe y recibe la acusación de Satanás. Nuevamente, nosotros debemos aprender o darnos cuenta que Satanás actúa en la conciencia del hombre, como actúa acusándonos. Cuando nos acusa, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la tarde y en la noche, día y noche, todo el tiempo está acusando, acusando y acusando. Por otro lado, el Espíritu de Dios lo que hace es que nos inquieta, nos hace sentirnos incómodos con una falta que tengamos, lo cual nos impulsa a confesarlo delante del Señor. Entonces, esa es la función inicial de la conciencia, hacernos ver nuestras faltas por medio del Espíritu Santo, que nos redarguye, y redarguir es que nos hace pensar o nos cambia, nos hace darnos cuenta de nuestra situación, pero nos lleva a confesar nuestros pecados. Desde que en ese momento, o antes aún, que el Espíritu Santo empieza a actuar, a veces porque Satanás y sus ángeles están a nuestro alrededor, ¿verdad? No piense usted que está allá debajo de la tierra, en un trono, en fuego, ese es un pensamiento que, aunque parezca gracioso en este momento, la religión y el entretenimiento, el sistema mundano ha implantado en nuestra mente. ¿Verdad? No es de esta manera, no es de esta manera. ¿Dónde está Satanás? Si usted considera el relato de Job, dice que venían los hijos de Dios, ¿verdad?, a dar un soporte a Dios de lo que estaba sucediendo en la tierra. Y dentro de esa fila, dentro de esos hijos de Dios, ¿quién venía? Este acusador. ¿Y qué fue lo que le dijo a Dios? ¿Verdad? Cuando Dios se sintió orgulloso de Job, ¿verdad? Mira, mi siervo Job, pero si le quitas todas las cosas, él se va a alejar. Pero a lo que voy yo es, ¿dónde estaba Satanás? Estaba en el cielo, estaba delante de Dios, delante del trono de Dios, estaba desfilando a decir qué es lo que, a dar su reporte, digamos, pero en este caso también a acusar.
Entonces ese es el trabajo de Satanás. ¿Quiénes están alrededor de nuestra cabeza? ¿Quiénes están aquí cerca? ¿Verdad? Todos esos ángeles caídos. Disculpe un momento. Todos esos ángeles caídos están tirando ideas. Cometemos la falta y de una vez viene la idea de la acusación. Viene la idea de la acusación inmediatamente. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos inquieta, nos guía. ¿Verdad? Mientras que Satanás, sus ángeles caídos, toda esta labor que él está haciendo, ¿qué hace? Nos ataca. Y a veces, si nosotros no tenemos la apropiada preparación, nosotros no podemos distinguir. ¿Verdad? Es como el dinero que es falsificado. ¿No le ha pasado que de repente va a hacer una compra y dice, ay, les falso, y no me di cuenta, me dieron hasta ahora que lo veo? Pero a mí me ha pasado. He hecho una compra y cuando regreso, ay, me dieron un caballo. Que no sea de así, ¿verdad? Porque se me olvida. Entonces nos falta la preparación, la audacia, ¿verdad? Para poder distinguir un billete que no es verdadero. De igual manera, tenemos nosotros que aprender a distinguir cuando viene el ataque de Satanás y cuando viene ese redarguir de parte de Dios. ¿Verdad? Debemos aprender a distinguir, que el Espíritu Santo pues nos reprende, nos dice eso no está bien, ¿verdad? Eso que hiciste es pecado, hay que confesarlo, hay que deshacernos de esto y hay que resolver este problema. Pero esa es la reprensión del Espíritu Santo, pero la acusación de Satanás es distinta. Entonces, el creyente muchas veces está confundido, ¿verdad? Está confundido y le decimos, Dios no acusa, Él redarguye, Él nos reprende, pero Satanás está acusando. La acusación, pues, es eso, ¿verdad? Nos hace decir, nos hace pensar todo el tiempo que no hay manera. Mire cómo es alguien que está recibiendo una predicación del Evangelio, una predicación a veces, o una invitación a una reunión. Y el concepto, ¿verdad? No es que yo no puedo ir a una reunión porque yo he cometido muchos pecados. ¿De dónde saca esa idea? Cuando la iglesia en realidad es un lugar lleno de pecadores, de gente imperfecta, gente que necesita de Dios. No es para personas que estén limpias de pecado, ¿verdad? No. Entonces, ese pensamiento y esa idea provienen de Satanás. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos diferenciar entre la acusación de Satanás y la reprensión del Espíritu Santo? Vamos a ir paso por paso. En primer lugar, toda reprensión del Espíritu Santo va a iniciar con un sentido muy tenue, muy pequeño, ¿verdad? Muy suave, muy dulce, ¿verdad? Algo que nos viene de aquí adentro y se hace más fuerte poco a poco y nos convence de ir al Señor, ¿verdad? De ir al Señor y de confesar el pecado. Por otro lado, la acusación de Satanás lo que hace es que nos instiga y nos molesta y no nos acerca a Dios, sino nos aleja. ¿Qué va a decir la reunión? Mira, ahorita venía teniendo ese mal pensamiento. Esa es la acusación de Satanás, la que nos aleja de Dios. Pero la reprensión del Espíritu Santo nos acerca de Dios. Eso parece muy lógico y muy sencillo. Sin embargo, hay momentos en que nosotros caemos en esa confusión. Por otro lado, la amonestación del Espíritu Santo va creciendo poco a poco. Va creciendo poco a poco. Mientras que la acusación de Satanás siempre va a ser de la misma intensidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Que Él nos acusa de día y de noche. De día y de noche. La amonestación del Espíritu se hace fuerte cada vez. No sé si han oído esa expresión a veces, las hermanas que comparten, tenía una carga muy fuerte
pero ya que compartí, pues me siento más liberado. Tenía una carga aquí muy fuerte de algo que tenía que decir de parte del Señor o de algo que quería decir el Señor, y lo dijo, y cuando lo dijo, se sintió liberado, ¿verdad? Entonces, la reprensión del Espíritu Santo, cuando tenemos una falta, es de esta manera, poco a poco, nos lleva y nos empuja, y hace que estemos impacientes por ir delante del Señor. Voy a ir al baño, porque aquí estoy en el trabajo y voy a ir al baño y voy a confesar mis pecados. La acusación de Satanás llega a un punto que nos fastidia constantemente, haciendo que perdamos calma, haciendo que nosotros hagamos cosas locas y absurdas, como alejarnos del Señor, como de repente llama a un hermano y dice, ay, el hermano está llamando yo con estos pensamientos tan sucios y chotos, no le voy a contestar, ¿verdad? Y viene, ¿para qué le vas a contestar? ¿Verdad? ¿Y con qué cara le vas a contestar? Con esta, ¿verdad? Somos pecadores y esto, pero es cierto, eh, eh, a veces caemos en este tipo de confusión. Entonces vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora, que son pocos puntos, pero debemos estar muy claros, muy claros. En primer lugar, el punto que estamos empezando esta noche dice que Satanás actúa en la conciencia del hombre. Ese es el poder de Satanás. ¿Ya? Satanás, a veces tenemos otra idea de Satanás, que puede hacernos daño físicamente y todo, no, está en otra esfera. Entonces, ¿dónde puede actuar y dónde actúa? En nuestra conciencia. ¿Por qué en nuestra conciencia? Porque ahí somos confundidos. ¿En qué sentido? Somos confundidos. En el sentido de que Dios nos redarguye, Dios nos inquieta, Dios nos da una reprensión amorosa que nos conduce a Él. Pero a veces no sabemos distinguir eso, porque Satanás lo que hace es que nos acusa de la misma falta, ¿verdad? Yo tuve un mal pensamiento, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? Me hace inquietar, ¿verdad? Eso no es bien, eso es pecado. ¿Qué? Voy a ir al Señor y orar. Pero ¿cuál es el ataque de Satanás? ¿Cuál es la acusación de Satanás? ¿Verdad? Con esa mente, ¿verdad? Con ese pensamiento, y luego vas a querer escribir una profecía. Vas a querer escribir una profecía y vas a hablar con esa boca que acabas de decir esa mala palabra. Y ahora quieres profetizar. No se puede. No lo hagas, ¿verdad? Vas a confundirte, no sé qué. Pero esa es la forma en que Satanás actúa en nuestra conciencia. Puede ser que si no hemos sido aclarados, que si no hemos sido educados, que si no hemos sido educados, podemos confundirnos. Pensar que la acusación de Satanás, ¿verdad?, es la obra del Espíritu Santo redarguyendo, ¿verdad? Satanás lo que hace es que se anticipa para falsificar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo empieza la acusación, ¿verdad?, en nuestra conciencia? Repitiéndonos una y otra vez, ¿verdad? No somos dignos, y a veces no somos, pero, eh, pero, el Señor nos ha hecho dignos, ¿verdad? Él está en nosotros y hay una manera de poder limpiar. Entonces, eso es primero, ¿verdad? Que Satanás actúa en la conciencia, acusándonos, haciéndonos ideas, ¿verdad? Entonces debemos aprender a distinguir entre la reprensión del Espíritu Santo, que nos está llevando hacia el Señor para confesar nuestros pecados y ser libres y estar limpios, que la acusación de Satanás. Nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿Cuál es la fuente de ese pensamiento? Viene de nosotros mismos, ¿no? Viene de afuera. Pero necesitamos estar atentos, estar alerta. ¿Cómo podemos estar alerta? Invocando constantemente al Señor, ¿verdad? Repitiendo su palabra. Repitiendo su palabra, eso hace que nuestra mente esté sobria y que pueda distinguir. En 2:4:12 dice que la palabra de Dios es aquella que puede discernir o distinguir el alma del espíritu. Otras versiones dicen dividir, separar, discriminar. Eso quiere decir que podemos decir, esto viene de Dios, pero esto viene del espíritu.
¿Quién tiene esa capacidad? La palabra. Entonces, si la palabra crece en nosotros, va a parecer que nosotros tenemos esa capacidad, pero en realidad es la palabra que está morando ricamente en nosotros, aquella que llega a manifestarse, es como nuestro filtro, ¿verdad? El filtro que nos ayuda a nosotros a discernir esa idea, ese pensamiento que ha sido implantado en nosotros. Por ejemplo, volvamos al caso de Job, ¿no? La idea de maldecir a Dios y morir vino de la mente de Job. No vino de la mente de Job. Eso vino un amigo de él, o la esposa, creo que fue la que le dijo, maldice a tu Dios y muere. Ese tipo, así es Satanás con nosotros. Ideas. Ahora, en este repasito que estamos haciendo, tenemos que aprender a diferenciar entre la acusación de Satanás y la reprensión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la reprensión del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia de la acción mala que estamos haciendo o que hicimos. Puede ser algo del momento, puede ser algo de ayer, de antier, pero el Espíritu Santo, a medida que nosotros ejercitamos nuestro espíritu humano, el Espíritu Santo nos empieza a alumbrar. Cuando alguna vez recibimos esta palabra acerca de confesar nuestros pecados en 1 de Juan, confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, puede ser que oímos esta palabra de esta manera. Cuando para ir delante de esa confesar, había la recomendación de entrar en oración con Dios, ¿verdad? Estar orando, y en la medida que oramos, Dios nos va alumbrando de nuestras faltas. ¿Ah? Esto es importante que nos demos cuenta. Nos alumbra de nuestras faltas y nos lleva a confesarlas y a ser perdonados, ser libres de estas faltas. Esa es la reprensión del Espíritu Santo. No es como un regaño, ¿verdad? Mira lo que hiciste, voy a dar un par de golpes. No se refiere a ese tipo de reprensiones. Ahí vienen nuestros conceptos. La reprensión que hace el Espíritu Santo es que nos demos cuenta que hemos cometido faltas. Cada vez que cometemos faltas, esas faltas hacen que nosotros tengamos dificultad para orar, que nuestra oración no sea escuchada. También hace que haya una pesada carga sobre nosotros, que no nos deje tener una comunión libre con Dios. Por ejemplo, también para poder llegar a ver a Dios a cara descubierta, nosotros tenemos que ser personas que no tienen velos. Los velos, ¿qué son los velos? Son cosas que no nos dejan ver, sí, pero ¿en qué consiste un velo? Por ejemplo, usted y yo, todos los que estamos aquí, los que van a escuchar este mensaje posteriormente, no podemos decir que no tenemos faltas, ¿verdad? O que nuestra manera de ser es perfecta, ¿verdad? Pregunto de esta manera, ¿usted tiene algún defecto? No puede decir yo no tengo defectos, ¿verdad? No, pues tenemos defectos, tenemos malas maneras para hacer cosas. Entonces, a medida que el Señor gana en nosotros, nos alumbra de nuestros defectos. Pero alguien que no ve sus defectos, ¿qué es lo que tiene que impide que vea sus defectos? Un velo. Entonces, ¿qué necesita este hermano o esta hermana para que el velo se quite de él o de ella? Volver su corazón al Señor, ¿verdad? Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, el velo es quitado. ¿Qué es esto de volver nuestro corazón al Señor? ¿Ah? ¿Qué es esto de volver nuestro corazón al Señor? ¿Ah? Centrar todo nuestro ser. Esto es igual que amar a Dios, ¿verdad? Poner nuestra mente en Él, poner nuestras fuerzas en Él, nuestro tiempo en Él. Pero junto con todo esto de dónde viene, ¿verdad? De este alumbrar que recibimos del Señor. Pero por otro lado, en nuestra vida diaria, nosotros también recibimos estas acusaciones de Satanás. Vemos que la reprensión, que no es un regaño, sino es el que nos podamos ver a nosotros mismos faltos de Cristo y necesitados de Dios, y que nos lleva a Dios, mientras estas acusaciones lo que hacen es simplemente que nos alejan de Dios, ¿verdad? Ni vayas a la reunión, ¿verdad? Eres
eres tan esto, eres tan lo otro, ¿verdad? Eres tan aquí, eres tan allá, pero si es que esa es nuestra realidad, están acá, ¿verdad? Tan necesitados de Dios, pero a veces nos agarra en un momento en el que nosotros estamos perdidos, tal vez en una emoción, por ejemplo, si estamos ofendidos, si estamos enojados, o si estamos en el pecado, propiamente, ¿verdad? Porque al estar envueltos en una actividad, en una actitud, en una acción pecaminosa, por supuesto que vamos a estar cegados. Y entonces puede ser que venga el Espíritu a querer redarguirnos, hacer que nos volvamos a Él, pero quien entra primero es la acusación de Satanás. Y bajamos la cara y no, yo no voy a la reunión, ¿para qué? ¿verdad? Si yo no sirvo para nada, no, ese es Satanás, definitivamente. Dios nunca nos acusa, Él es el acusador. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que nos puede ayudar a distinguir esto, yo lo voy a marcar aquí. En segundo lugar, debemos darnos cuenta que cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando atendemos a esta reprensión del Espíritu Santo, nos vamos a ir dando cuenta que el poder que el pecado tiene sobre nosotros, porque de hecho tiene poder sobre nosotros, va a ir disminuyendo. Aquello que nos impulse y que no puedo dejar. ¿Verdad? Los que estamos, por ejemplo, trabajando por mejorar nuestros hábitos alimenticios. ¿Verdad? A veces, recuerdo que he estado ya varias veces en la dieta, pero una de esas veces, como que ya venía del trabajo y dije, ¡la! Y aquí el carro ahí enfrente de una venta de pollo frito y me compré no sé cuántas piezas. Y entonces todo el esfuerzo tirado por ahí, ¿verdad? Sin embargo, siendo otro tipo de dieta que no es aguantar hambre, es un ejemplo nada más, sino que sustituir esto por esto, sustituir esto por esto. Cuando tiene ganas de esto, coma esto. Cuando tiene ganas de aquí, coma esto otro. Entonces, la ansiedad que uno desarrolla, porque muchos comemos mucho por ansiedad, se controla. Entonces, esto es de esta manera. Cuando nosotros hacemos caso a la reprensión del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que esa ansiedad o esa cosa por el pecado que tenemos que nos domina va a empezar a desaparecer. ¿Verdad? Eso va a hacer que el poder del pecado, y esto es un buen, o esto es un buen tip, ¿verdad? Esta es una buena herramienta que nosotros sepamos, ¿verdad? Que a medida que el Señor nos redarguye, así como, ¿cómo es esto, verdad? El Señor nos redarguye a volvernos a Él. Le voy a hacer otra pregunta. ¿No ha tenido usted alguna vez ganas de leer la Biblia? Y simplemente dice, oh, y se voltea y solo se da vuelta en su cama. Sí, hemos tenido el deseo, tanto de orar o de leer la Biblia, o yo no sé, levantarnos temprano e ir a visitar a alguien. No lo sé, seguramente lo hemos tenido, pero también lo hemos rechazado, no le hemos hecho caso. Pero en el momento que nosotros seguimos esa representación del Espíritu Santo o ese guiar de Él, todas esas cuestiones pecaminosas empiezan a perder poder sobre nosotros. Amén. Entonces, dejamos de pecar, ¿verdad? Dejamos de parar de comprar pollo frito, sino que seguimos adelante con la dieta. Y esto es importante que nosotros aprendamos, porque muchos de los creyentes vivimos bajo esa acusación, pensando que es de parte de Dios, cuando no lo es. ¿Ah? Muy importante, muy importante. Y número 3, algo que ya mencioné anteriormente, me adelanté en ese pensamiento, es que la amonestación del Espíritu Santo nos conduce a Dios, ¿verdad? Nos conduce a Dios, nos da ese gozo que nos lleva al Señor. Es una amonestación que nos produce paz, ¿verdad? A pesar de que hemos cometido una falta, a pesar de que hemos fallado, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo cómo disminuir esa reincidencia en alguna mala conducta o algún comportamiento incorrecto que pueda que tengamos, ¿verdad? Y que son cosas que hay que aceptar, ¿verdad? Bien, ¿verdad?
no somos, vamos en el camino hacia la perfección, que es la de ser conformados a la imagen de su Hijo, pero estamos en ese camino, ¿verdad? En este caminar seguramente cometeremos faltas, no es lo que se quiere, no es lo que el Señor aún desea, que estemos nosotros cometiendo esas faltas o tengamos esas conductas pecaminosas, pero se nos está diciendo cómo ir reduciendo. Porque algunos tienen esa duda, mire, pero es que si alguien comete X pecado, por ejemplo, solo con profesarlo va a dejar de hacerlo. Pues hoy estamos aprendiendo que en la proporción que nos volvemos a Dios, que confesamos nuestros pecados, que empecemos a comer de Él, el poder que tiene el pecado sobre nosotros empieza a disminuir. Empieza a disminuir. Siempre es proporcionalmente, ¿verdad? También mencionaba el tema del velo, ¿verdad? Cuando nos volvemos al Señor, el velo es quitado. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos aprender a ver es lo imperfectos, lo pecadores, todo lo que quiera, ¿verdad? Que nosotros somos. Todo eso debemos empezar. Eso es lo primero que debemos ver. Claro que queremos ver a Cristo, queremos ver la iglesia, queremos ver los misterios y no sé, claro que sí, pero una de las cosas principales que debemos ver es cuánto necesitamos al Señor, ¿verdad? Cuánto nos necesitamos a Él, porque la vida de creyente no es cuestión de saber misterios, ¿verdad? Conocer cosas que podemos leer, memorizar y repetir, sino que de veras es que Cristo viva en nosotros. Y esta expresión no es solo que Cristo haya entrado en nuestro espíritu, ¿verdad? Que el Señor viva en nosotros significa que Él está en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y aún está vivificando nuestros cuerpos mortales. No crea que la glorificación es solo que el Señor venga y glorificado. El Espíritu puede empezar a operar en nuestro cuerpo. Algunos empezarán a darse cuenta, hermano, mire, he estado orando. Cuando uno está, hace muchos años, habían semanas de oración, no sé si en Colombia hubo eso, o hay, pero eran semanas de oración. O sea, entrábamos el lunes y terminábamos el domingo. Miren, hermanos, para el miércoles, eso era una atmósfera impresionante, ¿verdad? Nos tenían orando, nos tenían leyendo, nos tenían, y era un entrenamiento y nos tenían, les digo, porque ya es hora de no sé qué, y ya es hora de no sé cuánto, y en esos años era así, literal. Recuerdo de unas de estas que salí, con mi papá veníamos viajando y paramos, que se echó una llanta, y los de recibieron al Señor. Paramos a comer, recibieron al Señor. Así veníamos. Lastimosamente, como muchas veces, era una situación un poco externa o muy externa. Entonces, por eso dejaría con el tiempo. Pero a lo que iba es que el Señor, que viva el Señor en nosotros, significa que Él se mueve con libertad en todos nosotros. No es solo, oiga esto con decir, no es solo que nos tengamos prisioneros en nuestro ser. Vea esto. Hace estábamos leyendo un bosquejo de una conferencia de hermanas. Vieron en no sé dónde, en España. Y bien interesante, en un punto decía la palabra, tenemos que como aprender, no recuerdo específicamente cómo decía, pero decía, debemos aprender a permitirle a Dios. Y les puedo decir que expresiones como esas, que hemos estado oyendo aquí en Guatemala desde hace un tiempo, algunos los ofenden, ¿ya creen? ¿Cómo permitirle a Dios si Él es todopoderoso? Sí, pero recuerden que dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. O sea, esa es la forma en que Dios actúa. Si nosotros le permitimos hacer su obra en nosotros, Él hace. ¿Cómo le permite? ¿Cómo le colabora a Dios? ¿No? Reuniéndome, levantándome temprano, ayudándome, etc. Porque no sucede esto sin que yo haga nada, ¿verdad? Es como aquel que quiera tener músculos, ¿verdad? Yo quiero tener músculos. Y hace ejercicio. No, yo no hago ejercicio. Y estamos muchos. Con un pensamiento como mágico, ¿verdad? Que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Agarrándonos de esto. Pero hoy quiero no irme muy lejos de donde estamos. Sin embargo, debemos darnos cuenta que en la proporción que nosotros nos entregamos al Señor, le damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo,
nuestro dinero, ¿verdad? Él va a empezar a hacer su hogar en nuestro corazón. Y hacer su hogar significa otra vez que Él tenga libertad. En espíritu, ahí está. En donde no tiene mucha libertad, que digamos, en mente, ¿verdad? Fíjese que las redes sociales se van, como que van perfeccionando lo que tienen que hacer, ¿verdad? Antes, hace unos años, cuando empezaban las redes sociales, pues usted ponía su foto y algunas cosas, y era un poco complicado, ¿verdad? Pero ahí ya estaba usted presente y sabían de usted, ¿verdad? Y después aparecieron otras que están recientemente, tienen a las personas en este momento, ¡uf! ¡Uf! Horas ahí. Han perfeccionado el asunto de cómo atar al ser humano y que se pierda, ¿verdad? Y que pierda el tiempo, 2 horas ahí, 2 horas, y se le fue el día, se le fue la vida, ¿verdad? Ni siquiera, bueno, en fin, entonces Dios todavía no vive en nuestra mente, no es verdad que yo diga que Él vive completamente en mí, pero debemos llegar a ese punto en que Él vive, porque Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones, ¿verdad? Todavía no está mi alma llena del Señor, todavía mi corazón es como una casa llena de habitaciones que no está completamente llena de Él. Pero volviendo a esto es lo que nosotros nos vemos a Él, es lo que causa obedecer o seguir o la reprensión que da el Espíritu Santo. La amonestación del Espíritu Santo siempre nos va a llevar al Señor, a confesar nuestro pecado, nos va a llevar a orarle, nos va a llevar a cantar. Así que usted tampoco haga la obra de este enemigo de Dios, ¿verdad? Cuando se empieza usted a acusar al otro, no haga esa obra. Lleve a la persona al Señor, ¿verdad? Vamos juntos al Señor. Mientras que la acusación de Satanás lo que trae es desaliento, ¿verdad? Nos desalienta, pero la reprensión del Espíritu Santo nos fortalece, nos llena de Dios, ¿verdad? Nos llena de su poder. La reprensión del Espíritu Santo nos hace acudir al Señor, nos hace depender de Él. Pero la acusación de Satanás, ¿qué hace? Hace que caigamos en esto que se llama introspección, ¿verdad? Que caigamos y que nos encerremos en nosotros mismos y que no querramos que nadie nos ayude, ¿verdad? Hermano, ¿quiero ver? No quiero ver. Hermano, a distinguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la amonestación del Espíritu Santo? Mientras, ¿qué es lo que hace la acusación de Satanás? ¿Verdad? Recordar esta punta. El hermano repite mucho, repite arriba y luego vuelve a repetir algunos puntos, pero es porque hay que enfatizarlo, ¿verdad? La reprensión del Espíritu Santo nos lleva a confesar al Señor. Entonces, esta confesión del Señor, la confesión que hacemos del Señor, que recordemos que confesar es decir, hice esto o hice aquello y esto es pecado. Eso es confesar. Recordemos que eso es confesar. Si, por ejemplo, tenemos 2 o 3 hijos y rompen algo y los llamamos, a ver, ¿quién rompió esto? ¿Quién lo rompió? Cuando al fin, después de alguna manera, uno o una de las tres o uno de los tres dice, yo lo hice, papi, ¿eso qué fue? Confesar. Entonces, debemos tener tiempos específicos, mejor son cada día, o a cada momento, o aún si usted comete la falta y el Señor lo toca, confiéselo ahí. Señor, tuve dije esta mentira y eso es pecado. Señor, no sé, ¿verdad? Cometí tal falta y es pecado. En ese momento se está deshaciendo eso. Pero ese es el Espíritu Santo que le está diciendo. Que el Espíritu Santo le está diciendo. Otra de las cosas es que el Espíritu Santo nos atrae con gozo, ¿verdad? Con gozo, mientras que la acusación de Satanás, les digo, es totalmente diferente. No trae ni gozo, no trae ni paz. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor, no sé si alguien ha tenido esta experiencia. Especialmente a los jóvenes, pero también con los adultos creo que hay que hacerlo, ¿verdad? Hermanos, detenemos un momento, vamos a tener tiempos de confesar nuestros pecados. Los que han estado en la escuela de la verdad, a veces se acostumbra a eso. ¿Cómo? Y luego le da la palabra a los jóvenes, a ver, ¿cómo se siente ahora que confesé este tiempo de confesión? Me siento enojado.
me siento bien, ¿verdad? A ver, cantamos, ¿no? Esa es, esa es la amonestación del Espíritu Santo. Nos lleva a confesar y nos lleva a paz. Pero la reprensión de Satanás es una situación que nos lleva a hundir, a desanimar. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Para que distingamos. ¿Cómo se está sintiendo eso que está pensando? Oh, me siento abatido, preocupado, ¿verdad? Especialmente con todo lo que está sucediendo en todos lados, ¿verdad? Es bien particular lo que está pasando, ¿verdad? Con las inundaciones, ahorita con lo que pasó en España, por ejemplo, en Francia, si no estoy mal, en Sudamérica creo que también ustedes, no sé cómo les ha ido con esto de ¿verdad? Terrible, Costa Rica y Honduras. Mi suegro viajó para Honduras a ver a familiares que tenemos allá. Iba a hacer de una ciudad a otra, pero se quedó en esta ciudad. Ya no pudo moverse, las lluvias son exageradas y viajar en carreteras peligrosas. Y ya llegaron videos, casas de hermanos, el agua ya 40, 50 centímetros adentro de las casas de los hermanos. No sé qué está pasando, ¿verdad? Aunque cosas como esas ya han empezado antes. Sin embargo, ahora simplemente tenemos tal vez una mejor cobertura de las situaciones y da la impresión, porque puede ser que está sucediendo en muchos lugares. Y alguna información acerca de cosas también como el clima en África. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? A veces uno entra en una angustia como esas. Vayamos delante del Señor. Pero bueno, ahí eh, así ya casi por terminar. Recordemos, la reprensión del Espíritu Santo resulta en el poder de Dios, porque nos hace ir al Señor, nos fortalece a nosotros, fortalece nuestro hombre interior, ¿verdad? Nos fortalece nuestro hombre interior. Cristo en ese momento Él empieza a resplandecer y el poder que ha tenido el pecado en nosotros disminuye, ¿verdad? Disminuye, lo cual hace que nuestra vida sea diferente. Hermanos y hermanas, aparte de este mensaje hay un librito de mano muy chiquito que creo que se llama Resistir al Diablo. Debemos de ver esa galletita, ese chiquitito. El poder de Satanás se basa en la mentira. Entonces debemos desenmascararlo. De eso se trata este mensaje, de que desenmascaremos a Satanás, que nos demos cuenta que lo que ha hecho es engañarnos, porque eso es él, un engañador. Nos ha tenido confundidos, específicamente en esto, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? ¿Viene del Señor o viene? ¿De dónde viene, verdad? Entonces ahora ya sabemos, si esto que sentimos, que eso nos hace ver nuestra falta, pero nos lleva al Señor, es del Señor. Sigamos ese sentido, esa reprensión del Espíritu Santo, ese redarguir, y lo que va a pasar es que vamos a ser fortalecidos, vamos a tener gozo, vamos a tener paz. Por otro lado, si esto que sentimos nos hace sentir desanimados, nos hace estar apartados, que no queremos nada, no me llevan, nos empiezan a llamar los hermanos y ¡pum! Le cortamos, me van a llamar los hermanos y le cortamos. Mensaje, ni lo leemos y borramos el chat. Entonces eso no viene del Señor, ¿verdad? Eso es una acusación, eso es decir más mal. No, ¿verdad? Aprendamos, distingamos que eso no viene del Señor. Compartamos esto, leamos este mensaje, lean este mensaje, estudien este mensaje, compartanlo en su casa, ¿verdad? Porque es algo tan importante que debemos tener, ¿verdad? Algo tan importante para vivir en gozo, en paz, con alegría, ¿verdad? Y podamos reflejar al Señor cara descubierta. ¿Qué quiere decir cara descubierta? Sin velos, ¿verdad? Sin velos nos podemos reflejar a Él. Amén, hermanos y hermanas, me detengo aquí, ha sido un gozo este tiempo nuevamente. Amén.